que generar confianza, hay que generar carácter, hay que generar confianza y acercarse a las instituciones sin miedo, defender la democracia sin miedo, desde la democracia, que es lo fundamental. Este es el nuevo libro que presenta mañana en conversación con nuestro colega Juan Roberto Vargas, el exministro y vicepresidente de PISA, Fernando Carrillo. Doctor Carrillo, qué gusto tenerlo aquí en 6 AM. Buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Un abrazo para todos ustedes. Muy feliz de estar aquí en nuestra casa. Usted ha sido un defensor de la democracia, de la institucionalidad, del respeto a la arquitectura jurídica del Estado, y supongo que como todos en este país y en este planeta y en este continente andamos preocupados por muchas cosas que a usted le generan un libro. ¿Será que el principal enemigo de la democracia hoy es ese populismo que aprovecha prácticos y sus herramientas para llegar al poder y una vez en el poder comienza a desarmar la democracia? Indiscutiblemente, Gustavo. Yo creo que ese es el diagnóstico más característico de todo lo que viene pasando en la región. Esencialmente porque además viene de los extremos, ¿no? Aquí estamos hablando como de una esquizofrenia extremista. Yo digo que así como la pandemia nos afectó a todos de alguna manera, unos más, otros menos, en materia de salud mental, sobre todo a los preadolescentes, adolescentes, adultos mayores, eso muy duro, el sistema político fue severamente afectado y la salud mental del sistema político nos tiene en esta locura de la radicalización, del insulto, de la amenaza, de que uno se sienta ya en una mesa y entonces el uno es facho y el otro es un mamerto, que uno es un izquierdista repugnante, el otro es un derechista sin corazón, y estamos basculando de un lado al otro cuando tenemos que sentarnos a ver cómo nos ponemos de acuerdo y demostrar además que esa división no es dentro de la cual ni se defiende la democracia ni se puede lograr derrotar el populismo, sino es precisamente desde la división entre quienes creen en la democracia y quienes no creen en la democracia, es decir, le están apuntando al populismo y al autoritarismo. Y está la versión de izquierda extrema y de derecha extrema de los mismos. Estamos en un momento en que muchos se quieren parecer en la extrema derecha a Milei, a Bukele, y los otros a Maduro y a Ortega, una cosa lamentable. Y yo creo que eso es lo que hay que combatir. Y yo creo que hay que hacerlo, por supuesto, desde la racionalidad, desde la construcción de los acuerdos, desde el diálogo, desde el consenso, para bajarle a ese lenguaje que está escalando tanto. Yo decía en el Festival de las Ideas en Villa de Leyva que si seguimos así, querido Gustavo, vamos a tener las elecciones más violentas de la historia de Colombia, porque sigue escalando el lenguaje y en este país la violencia verbal se convierte tarde o temprano en violencia física. Doctor Fernando, buenos días. En una fecha como hoy me estaba acordando hace 35 años, en el año 89 usted convocó un grupo de estudiantes de los que hacía parte Quien Habla para dos tareas titánicas: defender los decretos que emitía el gobierno Barco para confrontar el narcoterrorismo y para también lograr un cambio que reformara nuestras instituciones políticas. Fruto de eso, y yo siempre se lo he reconocido, fue usted como padre de ese germen de lo que fuera la Constitución de 1991, además siendo usted uno de los dos constituyentes más jóvenes, pero usted supo en ese momento motivar a los jóvenes que lo éramos en aquel entonces para el más importante acuerdo nacional. ¿Cómo hacer lo mismo ahora para motivar esa fuerza juvenil en estos cambios y en estos ajustes de estos difíciles momentos? Hernando, muchas gracias además por ese recuerdo, de verdad uno de los recuerdos importantes de la vida, que independientemente de todas las reconocimientos o distinciones que uno haya podido tener, el más importante fue haber generado ese cambio después de haber sido constituyente y haber tenido la oportunidad de desarrollar la Constitución. Yo creo que estamos a tiempo todavía de sentarnos con quien piensa distinto, estamos a tiempo de buscar esos acuerdos, estamos a tiempo de encontrar esos consensos, es por esa vida. Yo creo que nos hemos equivocado tremendamente en el método. Esto no es imponiéndolo de arriba. Yo hago en el libro, por ejemplo, en el capítulo 2, una distinción que son 10 puntos entre lo que pasó en el 91 y lo que está pasando ahora. Y resulta que lo que generó el proceso del 91 fue la unidad más clara del país, como usted lo acaba de mencionar, doctor Hernando. Al fin y al cabo, se trataba era de sumar y no restar, de multiplicar consensos, y eso fue lo que lo logramos. Un consenso en las elecciones, un consenso político, social, un consenso de temas al interior de la constituyente. Eso fue como un momento de mentiras, además en que la clase política tuvo como un gran paréntesis, en donde además nadie creía que eso se podía dar sin puestos y sin contratos,
Y realmente esos 5 meses fueron ese gran paréntesis en la historia de Colombia donde la clase política no manejó las reformas. Y yo creo que esa es la causa de haber tenido una constitución de unidad, de consenso y una constitución tan progresista. Ver a Álvaro Gómez sentado al lado de Antonio Navarro cuando el M-19 acababa de secuestrar a Álvaro Gómez, no 10 o 20 años antes, un año antes, y tenerlos hablando de reformas de la Constitución, poniéndose de acuerdo con la agenda social, sobre todo que Colombia necesitaba, eso repito, fue un instante mágico, como de epifanía, que eso no es exactamente un término religioso, sino es el momento en que se alinean los astros y suceden cosas extraordinarias. Yo creo que fue ese momento y debíamos propiciarlo, y eso no se propicia a punta de un cuadrilátero entre matones, que es lo que estamos viendo en este momento en Colombia. Yo creo que tristemente, lo analizábamos recientemente en un gran foro en Barcelona, estamos cada día más preocupados por la desinformación, por la forma como se fabrican las mentiras han existido siempre, pero la capacidad de difusión de las mentiras hoy es absolutamente ilimitada. Decía Javier Cercas, el gran escritor español, que el problema ahora no es solo contar la verdad, Vanessa y Jorge, sino desmontar las mentiras al tiempo. Sí. Se cuenta la verdad, pero desmonte también las mentiras. Y realmente fabricar mentiras es mucho más fácil que encontrar la verdad, sobre todo en el periodismo, que yo creo que es el periodismo que hace esta casa, que es serio, responsable, que constata, que verifica, que contrasta. Y eso supone respetar las audiencias y respetar al que piensa distinto, porque la democracia en última es esa batalla. Entonces, todas esas reglas de juego de hace 30 y tantos años, Hernando, yo creo que caben acá. Hay que volver a las instancias de diálogo social. Tenemos que sentarnos, no impuesto por nadie, ojalá desde abajo, de la sociedad civil, las universidades, los jóvenes, porque con esto se demostró que una iniciativa juvenil sí puede tener un impacto y de hecho se produjo la transformación institucional y política más grande de la historia reciente de Colombia. Doctor Carrillo, oyéndolo hablar de ese acuerdo sobre lo fundamental, pues uno se pone a pensar y quisiera que el presidente de la República hiciera dos cosas: ayudarle a quien le quiera ayudar, al ministro Cristo, en ese acuerdo con todo el mundo, y ayudarle también a la defensa de la Constitución Nacional, que a veces pareciera que no es la prioridad de este gobierno. Así es, Gustavo, yo creo que hay un libreto que es clarísimo, aquí no hay que inventarse nada más. Aquí cuando se habla de poder constituyente se han hablado de 10 puertas distintas por las cuales se va a entrar al poder constituyente, el proceso constituyente, el referendo constituyente, los cabildos abiertos, los acuerdos de paz como factor constituyente, cuando en realidad lo único que hay que hacer con la Constitución es cumplirla, es así de simple, cumplirla y cumplirla del presidente para abajo y desescalar este lenguaje. Yo creo que ahí tenemos los propósitos sociales. Miren lo que ha hecho la Corte Constitucional en estos 30 años en materia de reformas sociales, mucho más que la instancia legislativa además. Luego realmente tenemos un balance en lo social que requiere todavía muchas reformas, pero tenemos que ponernos de acuerdo sobre esas reformas. De ahí tienen que surgir esos consensos y repito, esos consensos no son a las patadas, ni a puñalada limpia, ni a punta del insulto respectivo, sino respetando la opinión del otro. Y yo creo que este libro es una apuesta a eso. Si lo logramos hace 33 años en ese horror del narcoterrorismo de las bombas de Pablo Escobar, pues hay que hacerlo sin miedo, además, como dice el libro, porque yo creo que el miedo, decía Montaigne, que el miedo es incompatible con la libertad. No hay nada que genere más, volviendo a la pregunta inicial de Gustavo, la tentación autoritaria y populista que el miedo, porque el miedo es incertidumbre y el miedo lleva a que fabriquemos los machos alfa que han sido los dictadores tradicionales de América Latina. Tengo un capítulo del libro dedicado al análisis del populismo y no podemos volver ahí. Uno no puede creer, por ejemplo, que la política de seguridad que hay que implementar en Colombia es repetir el modelo del señor Bukele, que tiene encarcelados al 8% de la población salvadoreña, por decir algo. Eso no es ni todos a la cárcel ni todos a la calle, sino la racionalidad que supone la defensa de una democracia con los valores que están en la Constitución, en donde además, que ese es un punto muy importante del libro, el sector privado tiene mucho que decir. Doctor Carrillo, ese ejemplo de Bukele es muy bueno porque precisamente estaba pensando mientras lo oí hablar del respeto y el peligro que representa todo lo que está pasando para nuestra democracia, que Bukele es muy popular. Lo es también, bueno, un poco menos, pero ganó Milei en la Argentina también con un discurso incendiario. Puede ganar Donald Trump en los Estados Unidos, que es un poco lo mismo. ¿No será que estamos en un momento en el que hay que reivindicar la tibieza? Sí, yo creo que más que la tibieza, yo lo digo gráficamente en una frase del libro, la gran debilidad de la democracia, Jorge,
es su real fortaleza. Y es que hay que defenderla todos los días. Sí. Porque claro, el problema, lo decía ahora hablando con los jóvenes, el problema de la democracia es que hay unos nativos demócratas que no supieron cuáles fueron las batallas que tuvimos que dar hace 30 años para sacar esta constitución del 91. Entonces me parece que la fortaleza de la democracia está ahí. La fortaleza de la democracia no está en el matoneo. Obviamente lo sensacionalista y el periodismo de alcantarilla, como dicen los franceses, está de moda porque es que es mucho más fácil vender una mentira que consolidar una verdad. Sí. Y ese es un poco el gran desafío. El camino fácil es el de las dictaduras latinoamericanas. El modelo Bukele hay que ponerle una gorra y unas charreteras, y eso fueron las dictaduras del Cono Sur. Sí. Entonces ahí no hay nada nuevo. La pregunta es qué hay de verdad en innovación democrática. Y sigue siendo el método, y el método es el acuerdo, es la conversación. Aquí decía Irene Vallejo hace unos días, hace 10 días, en este estudio de Caracol, que la democracia es una conversación que está fracturada, y está fracturada por el radicalismo. Lo que hay que hacer es dejar el radicalismo en la puerta y ver de qué manera nos ponemos todos de acuerdo alrededor de cosas básicas. Y en ese camino ir consolidando las reformas que no se han podido concretar. Doctor Carrillo, precisamente en esa radicalización, en esta polarización, las noticias falsas han sido clave porque son las que han alentado muchas veces estas sensaciones y este sentimiento de rabia del uno hacia el otro. Y hoy con inteligencia artificial muchísimo peor porque es muy difícil diferenciar una noticia falsa de otra que no lo es. ¿Qué hacer? ¿Cómo combatir esas noticias falsas hoy? Sí, estábamos en estos últimos días en Barcelona precisamente abordando eso y decían los grandes expertos en inteligencia artificial que por supuesto que se quiere algún tipo de autorregulación. Siempre las regulaciones que vienen del Poder Ejecutivo terminan siendo regulaciones arbitrarias, porque es el gobierno de turno el que de alguna manera trata de moldear una regulación. Por eso alguien decía que la mejor ley de prensa es que no exista una ley de prensa. Claro, total. Y que haya autorregulación supone unos compromisos, que son unos compromisos éticos, además, que podemos promover desde los medios de comunicación. Ahí Diana Saray, por ejemplo, el tema de los algoritmos. Decía la máxima experta de Naciones Unidas hace unos días en Barcelona que los algoritmos tienen que ser no solo responsables, sino que tienen que ser revocables. El algoritmo lo único que ha hecho en materia política es fomentar la confrontación, es enfrentarnos a unos contra otros. Son dos tribus enfrentadas que las crea el propio algoritmo, y el algoritmo nos lleva incluso a creer radicalmente lo que creemos a medias. Y entonces ahí es donde se encuentra uno con la necesidad de tener unos límites éticos a la digitalización, que es lo que está haciendo Europa además, en una ley expedida por el Parlamento Europeo en materia de servicios digitales. Y un poco ahí hacemos un análisis muy, muy grande de todo eso, de todo ese documento europeo, que repito, es más una regulación supranacional que está tratando de ser implementada en los países de la Unión Europea. Aquí tendremos que sentarnos a dar ese diálogo, porque yo creo que al fin y al cabo se trata de ponernos de acuerdo sobre cuáles son los límites éticos de la digitalización, de la inteligencia artificial, en fin, de todo esto que nos tomó tan de sorpresa y que lo estamos tratando de gestionar como si fuera una transformación más, y es realmente la revolución más profunda que se puede dar tanto en la comunicación como en la conformación además de la opinión pública hacia adelante. Entonces, la presentación oficial del libro es mañana viernes a las 6 de la tarde en la Biblioteca Fundadores del Gimnasio Moderno. Doctor Carrillo, a mí me llama mucho la atención el nombre del libro, porque el libro dice defender la democracia sin miedo. Estamos en un momento en el que toca defender la democracia, es decir, hay un quiebre democrático en Colombia como para que tengamos que defender la democracia, y hay un régimen de miedo para que tengamos que vencerlo. Así es, yo creo que el miedo, Vanessa, es producto de la gran incertidumbre, y estamos viendo una gran incertidumbre sobre el futuro. El test que yo hago está fundamentado esencialmente en tomar 10 instituciones de la democracia, porque todo el mundo dice, no, defendamos la democracia. Bueno, ¿cómo defendemos la democracia? Entonces la respuesta del libro es, mire, cojamos institución por institución. Veamos qué pasa con la Constitución. ¿Estamos cumpliendo con la Constitución? Veamos el Poder Judicial. ¿Estamos respetando los fallos de la Corte Constitucional? ¿Se está respetando la independencia del Poder Legislativo? Tercer factor. Cuarto factor, ahora que los veo de Cartagena, el poder local. ¿Qué está pasando con el poder local? El poder local es un real contrapeso a un poder recentralizado después de la pandemia, que es primo hermano de lo autoritario.
La libertad de prensa y los medios de comunicación. ¿Qué está pasando con la libertad de prensa y los medios de comunicación? Hay un respeto absoluto de la libertad de prensa y los medios de comunicación. La libertad de empresa, que claro, dentro de esos clichés en que estamos de la izquierda radical contra la derecha radical, entonces hay que desmantelar el Estado, por un lado, y en eso algunos de la extrema derecha también creen que hay que dejar toda la libertad de las fuerzas del mercado. Entonces estamos encontrando unos puntos comunes entre los dos extremos, como siempre que se tocan. Los temas electorales, una discusión que apareció en el Festival de las Ideas y que afortunadamente no tuvo ningún eco, que es por ejemplo sostener que vayamos a aplazar las elecciones. Una locura que eso no tiene sentido. Eso sí que sería de verdad un golpe de Estado, aplazar las elecciones. Cuando el Estado lo que tiene que garantizar es que el ciudadano de todos esos territorios, y tenemos casi 2 años para hacerlo, a través de la institucionalidad social y de la fuerza pública, haga presencia en los territorios de Colombia y pueda garantizar ese voto libre, como decía el registrador Hernán Penagos en Villa de Leyva. Entonces me parece que todo ese test que es, yo vengo de familia de médicos, entonces siempre he tenido ese tema de cuáles son los signos vitales y de cuáles son los exámenes de laboratorio de todas las instituciones democráticas, todas de alguna manera tienen problemas. Y son problemas, creo yo, más del ejercicio de la política, Vanessa. Otra tesis central del libro es que realmente lo que está fallando es la política y no la democracia. Y es la mala política que se hace en Colombia. Son los malos políticos que protagonizan esa política y son las pésimas políticas públicas que hace la mala política a través de los malos políticos. Y realmente eso es de lo cual hay que concientizarse para no decir que esto es culpa de la democracia, porque la democracia termina siendo el chivo expiatorio de la mala política. Son las 8 de la mañana, 27 minutos. Estamos emitiendo hoy desde Cartagena. Defender la democracia sin miedo desde la democracia. Hay libros para leer y hay otros libros que además de leer hay que aplicar. Este es uno de ellos. Doctor Fernando Carrillo, vicepresidente querido, le va un abrazo enorme desde Cartagena y de parte de toda la audiencia de Caracol Radio por dedicarse a una tarea tan importante como la defensa de lo único que tenemos y que si entra en la unidad de cuidados intensivos probablemente no salga, la democracia. Suerte con el libro. Muchas gracias, querido Gustavo, gracias a todos ustedes, Vanessa, Jorge. Realmente los espero a todos mañana y de verdad que sirva esto como punto de referencia para comenzar a demostrar que tenemos que mirar esto con optimismo y que hay forma de recuperar la dignidad de la política, de recuperar la majestad de la política y que eso incluso lo podemos hacer desde la sociedad civil, que fue como se hizo la reforma la más grande de la historia reciente de Colombia y que terminó en la Constitución del 91, que sigue siendo nuestro punto de encuentro.